Muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia. Unos minutos que tenemos de retraso porque la tecnología siempre nos causa algún, este, algún susto. Pero bienvenidos una vez más al Seminario de Desarrollo Sustentable, este espacio de reflexión que tenemos en la frontera México-Estados Unidos para pensar, para repensar, para imaginarnos, para vernos hacia atrás y en el futuro, cómo construir el desarrollo sustentable en esta frontera Baja California. Hoy quisiéramos platicar con ustedes sobre el derecho ambiental. Y el derecho ambiental, déjenme decir rápidamente, por estos minutos que estamos ya un poco colgados, que esta relación entre el derecho, los abogados, digamos, ¿no? Y la parte técnica de la ingeniería ambiental, de la química, de la biología, de la bioquímica, cómo se encuentran dos partes, pues tan separadas en esto que se llama hoy derecho ambiental de unos años para acá, y que ha sido un proceso de interacción entre estas dos áreas científicas, sociales y ciencia dura, que ha dado un proceso muy interesante y un proceso continuo. Desde luego, todo pensado hacia que alcancemos, a que lleguemos a estadios de justicia, de equidad, pero en este encuentro de las ciencias duras con las ciencias sociales, digamos, cómo a veces se necesita tener una ponderación, una valoración del recurso natural, del capital natural, decimos ahora hasta capital natural, de la equidad, y eso a veces no es tan fácil siempre convenirlos. Y cómo no perdernos también a veces en lo que hoy es de mucha boda y muy en boga y además muy cierto desde ese punto de vista, el debido proceso. Y que el debido proceso se nos pierda de lo sustantivo del impacto ambiental que queremos resolver o que queremos conservar. Eso no está fácil. Y la vida y las experiencias tenemos muchas. Ustedes recordarán, seguro, algunos de ustedes recordarán, de los años 90, por ahí más o menos creo, el superfondo en Estados Unidos, un fondo de miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares por lo menos, para limpiar sitios contaminados con residuos peligrosos en Estados Unidos. Una década después de ese superfondo, le llamaban, ambiental para este fin, el recurso económico, esos cientos de millones de dólares, se quedaron el 60-70% en los abogados. No se utilizó para limpiar los sitios contaminados con residuos peligrosos. Ese riesgo podemos correr y entonces siempre está vigente ese fantasma. Y el otro es cómo verlo, cómo conceptualizarlo en la técnica jurídica, el desarrollo sustentable, cuando estamos diciendo de las generaciones futuras, o sea, los derechos de los no nacidos, porque queremos conservar el recurso natural, el hábitat del ecosistema para las generaciones que vienen apenas. Entonces ese concepto también es difícil de entrarle en la técnica jurídica, los derechos de los no nacidos, para pensar en desarrollo sustentable. Bueno, seguro hay varios temas que nos resultarán muy interesantes. Para esta sesión hemos invitado, para hablar de derecho ambiental, hemos invitado a Elena Ruth Guzmán, una experta en temas de derecho ambiental, con muchos años de experiencia de la UNAM, además, con doctorados en este tema, y con muchos años tratando temas de derecho ambiental desde la academia y desde la vida práctica en organizaciones políticas y sociales y en gobierno también. Vamos a dejarle sin más el espacio y el micrófono a Elena Ruth. Al final tendremos, como siempre, nuestra oportunidad de discutir y ver los temas. Elena Ruth Guzmán, muchas gracias por estar acá en Baja California, de esta manera virtual. Te la agradecemos mucho que tengas pues las ganas de compartir tus muchos años de experiencia en la óptica del derecho ambiental de los abogados, que bueno, pues no son especie protegida y por eso pues aquí están los abogados. No están en la NAM, no somos especie protegida. No, yo Elena, creo que van a querer proteger, mi querido Carmelo. Pero bueno, esas son las problemáticas de esta vida y entender que
que los abogados tenemos un papel, un lugar en este mundo natural, les ha costado mucho trabajo, oye, tanto Adelante, a los ingenieros como a los biólogos, y en verdad ha sido tremenda el poder incursionar en donde no le creen a uno, es decir, no, pues entre abogados te veas, no. una bola de rateros, y de quién sabe qué, y entonces viene una oposición, ya de entrada viene una oposición a creer que existe un derecho ambiental. Y bueno, tenemos un derecho ambiental que es de reciente cuño, porque te voy a decir, pues aunque sean 30, 40 años, no es nada para la ciencia jurídica como un derecho familiar, un derecho familiar, un derecho civil, un derecho penal que tiene miles de años de estarse construyendo. Y el derecho ambiental, así como medio salpicadito por ahí en la historia, ¿no? Que empezó a surgir, pero que darle esa denominación de conjunto de normas jurídicas que van a proteger los espacios ambientales y van a ponerle restricción al ser humano, pues eso está medio difícil y esa es una lucha constante que la tenemos todos los días. ¿Por qué? Porque viene aquí a darse el punto fino, quiero decir, ahorita de las reformas que les acabo de mencionar, del proyecto de reformas que ya son dictámenes. Fueron creados, bueno, fueron discutidos creo que el 3 de marzo de este año, o sea, es muy reciente, está salido del horno apenas. ¿Y qué está salido del horno? Ahí en la presentación se pone, ¿no? Que es, fíjate, el principio de precaución, que es un principio que nos viene de Río y que es un principio que se va generando desde la primera declaración del ambiente, la de 1972, apenas en nuestra legislación se va a incluir como tal dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Pero algo que me parece maravilloso como abogada, como profesora de Derecho Ambiental, que pues tú estás viendo que, hijos, ¿cómo le hace uno para defender este río? ¿Cómo le hace uno para defender este arbolito? ¿Cómo le hace uno para defender los acuíferos? ¿Sí? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque pues el derecho ambiental, aparte de reciente cuño, aparte de, la gente no lo entiende y prevalecen los intereses económicos en todo esto. Mira, a mí en esto que estamos diciendo, te voy a decir de las reformas que vienen, que en este aspecto, la primera, el primer dictamen, que es una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es el principio de precaución, se incluye el principio indubio pro natura. Esto es algo verdaderamente un logro en la doctrina jurídica del planeta, del planeta. Y que México lo esté haciendo, bueno, ya veremos después si se aplica y si lo van a hacer, pero el hecho es de que lo vamos a tener en nuestra legislación. El principio de participación ciudadana, que bueno, ya tenemos una ley de participación ciudadana y demás, y el principio de no regresión. ¿Qué implica todo estos 4 principios que están discutiéndose y que se están discutiendo todavía en la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales en este 3 de marzo del 2021? ¿Qué implica? Que el principio indubio pro natura va a estar por encima de si hay una duda de qué es lo que hay que proteger más, un río o una comunidad, un río o ciertas personas, un árbol o una casa, una barda o una especie en peligro de extinción. Va a tenerse que ir a la corte y la corte va a tener que decidir
quién tiene la razón. Y a mí me parece esto maravilloso porque en años pasados yo estuve en la defensa de los acuíferos de Coajimalpa, que son los que surten en San Lorenzo Acopilco, son los acuíferos que están en la Sierra Chichinautzin, que es la sierra que rodea a la Ciudad de México y en donde se produce el agua, prácticamente son las fábricas de agua para la ciudad. Y es una tristeza que con el proyecto que se hizo del tren interurbano hayan hecho una perforación en estos acuíferos de 60 metros, haciendo que pues, los ríos subterráneos se desviaran y se fueran a otro lugar, ya no a donde corrían. Y bueno, pues ni se ha terminado el tren interurbano y estos acuíferos fueron maltratados, fueron lastimados y ya se perdieron prácticamente. Entonces, si tenemos un estudio de que el agua en la Ciudad de México es un grave problema, no va a haber agua. Imagínate que nosotros estamos con las obras públicas que se hacen sin tener precaución, sin tener el cuidado para esas generaciones futuras de las que estamos hablando, de que si van a vivir o no van a vivir, y qué planeta, qué país, qué ciudad, qué hogar les vamos a dejar a esas generaciones si nosotros estamos actuando de una manera irresponsable. ¿Por qué? Porque la política económica no está combinada con la política ambiental y la política ambiental tiene que estar diseñada en base a estudios científicos, no porque lo dice Elena Ruth, no porque lo dice José Carmelo, sino porque hay estudios científicos que nos determinan que no se pueden hacer ciertas cosas. Y esas limitaciones que se le ponen a la política son un obstáculo para las decisiones políticas, porque las decisiones políticas son volátiles, no son para que puedan hacer puedan hacer el bien común a lo largo del tiempo, sino que es para que se ganen adeptos políticos a los partidos políticos, a las políticas que en ese momento se están dando, y entonces les estamos dando un tras a las situaciones de cómo es que nosotros, los juristas, tenemos que aplicar, tenemos que entender cómo la legislación puede ayudarnos para detener estos avances políticos sin ningún fundamento científico. Fíjate, existe en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum acaba de decir, no, que el problema del agua, que vamos a tener problemas. En el 2016 se hizo un estudio por parte de Conagua de los acuíferos de todo el país, en todo el país es un estudio muy bonito que ojalá y todos puedan leer, porque vienen todas las regiones hidrológicas del país. Es del 26 de septiembre de 1900, perdón, del 26 de septiembre del 2016. Se publicó, creo que en el 17, pero lo pueden encontrar con esa fecha. Y ahí dice que la Ciudad de México está en un déficit de 500% de falta de agua. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en este momento lanzar políticas sin tener como base cuál es la realidad ambiental? Y la realidad ambiental nos choca con nuestras perspectivas de lo que nosotros queremos hacer o de lo que los políticos quieren hacer y quieren prometer. No pueden prometer más de lo que no se puede. ¿Sí me explico? No sé si me estás escuchando, porque ya no te veo. Entonces, no, pero sí te escucho. Te estamos escuchando y adelante, sigue con la presentación. Entonces, imagínate que si estamos hablando de un principio de precaución que apenas se está integrando, un principio indubio pro natura, que eso me parece maravilloso.
Estoy muy cerca ahorita de aquí de Huastepec y tuve una consulta de una persona muy consciente tiene un arbolito de zapote negro. Y me dijo, a ver, ¿cómo le haces para poder defender mi arbolito? Porque lo van a tumbar, porque este árbol se corrieron la barda, 1.5 metros mis vecinos, y este árbol tiene como 100 años en mi casa y lo quiero defender. Resulta que el árbol es un zapote negro y está dentro de la norma oficial mexicana, la 059, como un árbol protegido porque está en peligro de extinción. Aparte de que es un árbol que da unos frutos riquísimos, ¿no? No sé si tú conozcas el zapote negro, ¿no? Pero bueno, o si la gente conozca el zapote negro. Pero la decisión de cortar el árbol no fue ni siquiera consultada con la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Yautepec. No, fueron con protección, fueron con el fraccionador a pedirle que por favor quitaran ese árbol. El fraccionador fue con Protección Civil y Protección Civil llegó con su motosierra y a cortar árbol, la mitad del árbol y la mitad de las raíces. La persona que me consulta dice, bueno, cortaron mi árbol, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pudieron haberse metido en mi territorio, en mi casa? Pues simple, porque según Protección Civil dijo que el árbol estaba maltratando la barda del señor, una barda que se construyó hace 5 o 6 años, y el árbol tiene 100 años ahí. Y además se extralimitaron en los límites del predio, porque se tomaron 1,5 metros del terreno de esta persona, de la dueña de este terreno. Y entonces, pero la respuesta del técnico del municipio, del técnico ambiental, fue: a nosotros no nos, aquí en este municipio y en todos los municipios de Morelos, le puedo asegurar que aquí la única ley que hay es la que se decide en el municipio. No hay más ley. O le digo, oiga, bueno, pues ¿cómo que no hay más ley? Está la Constitución. No, aquí eso no vale. Usted puede ir con el presidente municipal y le puede argumentar lo que usted quiera, pero eso no vale. Aquí la ley es la ley del fraccionador. O sea, pues imagínate con esa respuesta de un servidor público que se supone que está a favor del medio ambiente porque está en una secretaría, en una dirección de medio ambiente de un municipio. Entonces, esto nos da la perspectiva de cómo vemos el derecho ambiental. O sea, el derecho ambiental la gente lo ve como un obstáculo, compañero. No lo ve como un medio de apoyo y de ayuda para que prolonguemos la vida en este planeta. Lo ven como un obstáculo y lo vamos a quitar porque es un obstáculo. Y tú puedes ver eso en bosques, lo puedes ver en el uso de suelo, lo puedes ver en pesquerías, lo puedes ver en todas las políticas públicas que están todas descoordinadas, desordenadas, que no tienen la transversalidad que nosotros deseamos para que vayamos en conjunto, viendo cuáles van a ser los resultados de una acción que nosotros tengamos en este momento. El día de mañana esa acción va a repercutir en esas nuevas generaciones de las que estamos hablando. Y esas nuevas generaciones todavía ni nacen, todavía no sabemos ni cómo van a ser. Y ve la situación en la que estamos ahorita con la pandemia y la gente no cree, hay gente que no cree. Y las instituciones les valen un reverendo cacahuate. Y la ley les vale un reverendo cacahuate. Gracias a que en estos últimos años yo creo que sí ha habido un avance muy importante en la parte, no solamente la parte legislativa está muy completa, está muy, hay cambios como lo que ahorita estamos viendo, que bueno, que se inserta el principio
indubio pro natura, ¿no? O sea, primero va a ser la naturaleza, vamos a poner en duda si la naturaleza está en peligro antes de que el ser humano. Sin embargo, vemos que las acciones que se toman son acciones muy concretas, como por ejemplo lo que pasó en Tabasco el año pasado, con las lluvias, con las inundaciones. Se tuvo que sacar a la población, a una parte de la población, y la otra se tomó la decisión de que, pues ni modo, se tienen que inundar porque no se hicieron los asolves debidos en su momento y por todas las razones políticas que podamos argumentar. Pero yo creo que la parte importante en la que nosotros podemos confiar, al menos en este momento, en el derecho ambiental, es que en la parte de judicial se están dando cambios muy importantes en relación a resoluciones judiciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como pues de todo el aparato judicial federal, como son los tribunales colegiados de circuito, los que en este momento están recibiendo, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito, que en este momento están recibiendo pues demandas que, bueno, por lo regular son amparos, ¿sí? Y a nosotros, por ejemplo, a mí me recibieron un amparo en contra de lo que te comentaba del proyecto de la construcción del tren interurbano Toluca a Ciudad de México y la resolución no había ni cómo agarrarla, ¿eh? La agarramos por participación ciudadana porque no les habían dado a los pobladores de San Lorenzo Acopilco, no les habían dado la oportunidad de opinar respecto al proyecto del tren interurbano. Y gracias a eso, así agarradito de alfileres, fuimos tejiendo el juicio para que a final de cuentas los magistrados del tribunal colegiado de circuito hicieran un análisis en el que se volvieran las condiciones al principio para que demostrara la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, demostrara que no iba a afectar los mantos acuíferos de San Lorenzo Acopilco, que son los que surten el agua a la Ciudad de México. Entonces, está pendiente la resolución, está pendiente ahí, ya no me tocó a mí verla porque, bueno, pues cambiaron las circunstancias, pero yo creo que eso es un logro desde mi punto de vista personal como abogada y ver que pasan cosas que antes no pasaban y que el derecho está avanzando, que ahí la gente está mucho más comprometida en la participación ciudadana y que la gente tiene que tener esa participación para que las cosas cambien, porque no hay forma. Yo creo que mientras los gobiernos municipales, local y federal, pero más que nada el municipal, no tengan el conocimiento de la legislación, es muy difícil. Los 2,000, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos municipios tenemos? 2,500 y tantos. Estos municipios tienen que crear sus propias normas, pero partiendo de sus recursos locales, partiendo de sus necesidades locales. Yo me acuerdo que, bueno, ahora ya podemos ver que hay direcciones de medio ambiente en lo municipal, pero la verdad no hay gente preparada, no hay gente que esté, me refiero a la mayoría, no estoy hablando, yo a lo mejor en Baja California sí hay mucha gente preparada y mucha gente que está ahí metida trabajando esto, pero lo que es en el centro es muy difícil, lo que es en las costas es muy difícil. Esta parte del desarrollo sustentable que toma como base lo social, lo económico, lo ambiental, ahora ya también está tomando la parte ética y la parte cultural, que entra dentro de lo social, pero digamos que ya lo están viendo, lo están amplificando más hacia
hacia tomar en cuenta las comunidades. Las comunidades no las pueden obviar. Y las comunidades, hay comunidades que sí están muy comprometidas, como estas personas que te comento de San Lorenzo, Acopilco, como cuando iniciamos la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, recuerdo, con SEMDA fuimos y defendimos los arrecifes de Cozumel para que no pusieran el atracadero de barcos gigantescos de transatlánticos que llegan ahí a Cozumel tranquilamente y baja la gente ahí a la pequeña islita y rompieron el coral que quisieron, ¿sí? Cuando en otras partes del mundo se hacen otras cosas, se cuida con mucha, pues con mucho amor los recursos naturales, en el caso, por ejemplo, pues de la barra arrecifal de Australia, que ahí pues la gente llega en lanchitas de plástico, nada de que llegan en transatlánticos como aquí en Cozumel. Pero si nosotros no tomamos en cuenta a la gente, si no hacemos caso de la gente, de las necesidades de la gente, hay equipos en la sociedad. La sociedad también en determinado momento está, ¿cómo te dijera? Hay gente en favor y hay gente en contra. Hay gente que le vale un reverendo cacahuate si se tumba un árbol o si se contamina un río. A mí qué me importa, yo echo mi basura a la barranca. Que esas son una de las cosas bonitas que vienen en estas perspectivas nuevas del derecho ambiental. Quisiera un poquito que se regresaran a la anterior, nada más para comentar el principio de no regresión, que es un principio que pretende que si hay una decisión judicial a nivel de la Suprema Corte y hay una normativa, esta debe de tomar la mejor decisión, o sea, no puedes regresar a tomar la decisión o el enfoque de, de, lo, de lo que va en perjuicio del medio ambiente o de la naturaleza o de las especies o de los ecosistemas, ¿sí? No puedes regresar, tiene que ser lo mejor que sea para el objeto de estudio y de trabajo que son y de lo que protegen las leyes. Sí, ahora sí ya podemos pasar a la siguiente. En este segundo dictamen, que me parece muy interesante que se tome, las barrancas son de valor ambiental, al menos en la ley de la Ciudad de México, que ahí es donde empezó. Pero ahora me parece muy interesante que se tome en cuenta en la ley federal, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que la existencia de los asentamientos humanos irregulares han causado el crecimiento de la mancha urbana. Y esto se ha tenido que relacionar con la conservación de las barrancas, porque las barrancas son ecosistemas tan importantes, tan interesantes. Fíjate, la Ciudad de México tiene 58 barrancas, 58 barrancas que son tiraderos de basura. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener agua con esas barrancas tapadas con basura? Precisamente que la mala disposición de los residuos sólidos y la descarga de aguas residuales, se pretende redefinir la función de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos de las barrancas en esta parte de las reformas que se pretenden hacer. Creo que es muy importante porque yo creo que no solamente la Ciudad de México tiene barrancas, sino el país entero tiene barrancas. México tiene un territorio sumamente accidentado en donde gracias a eso tenemos la biodiversidad que tenemos. Y entonces las barrancas son un lugar en donde la biodiversidad se concentra. Y así sea la más pequeña barranquita que haya. Yo tengo una barranquita aquí al lado, aquí a la izquierda mía, termina el jardincito que tengo y hay una barranca. Veo
tortugas, veo todos los días, veo tortugas, liebres, conejos y las iguanas, unas iguanas hermosísimas. Todos los días las veo asoleándose. Y estoy aquí, estoy a unos pasos de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México todos los días los pajaritos te despiertan. O sea, yo no sé si la gente no se da cuenta, pero ahora con la pandemia que está todo un poco más calmado, que no empieza el ruido de los camiones y eso, escuchas tantas cosas tan hermosas que bueno, yo creo que la ley, el derecho, la jurisprudencia que se vaya creando en torno a la protección ambiental, en torno a la protección de la biodiversidad, en torno a la protección del propio ser humano. Estaba viendo al estar preparando esto, vi que hay reformas muy importantes en este año también en enero se dio una reforma creo que fue en enero o en febrero, déjame decirte, fue el 18 de enero, se reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico para dar lugar a la contaminación lumínica y a la luz intrusa. Entonces, bueno, son pequeños pasitos que si tú dices la contaminación lumínica, yo lo había pensado hace 30 años, pero qué bueno que ya está, porque ya está ya se reformó, ya se incluyó la contaminación lumínica. Yo creo que hay mucha gente que estará muy contenta que sepa que la contaminación lumínica te hace daño a tu organismo, a la paz que uno en determinado momento necesita tener y sentir para poder vivir una existencia placentera, para poder tener felicidad. Yo no sé, las personas, fíjate, la obscuridad tiene que tener una protección. Eso se lo he escuchado, por ejemplo, a la doctora Carmen Carmona, que es una súper especialista en derecho ambiental, pionera del derecho ambiental en México, y Carmelita decía, bueno, es que no es posible que este planeta se esté llenando de tanta luz, necesitamos la oscuridad, y es cierto, la oscuridad tiene que ser un valor ambiental. ¿Por qué? Porque con la oscuridad descansa tu vista, descansa tu organismo, descansa. Como cuando uno es como si te metieras una cuevita, ¿no? Y descansa tu alma, descansa tu ser. Igual los sonidos, el ruido, ya quedó, no solamente en el reglamento que tenemos, sino también ya hay disposiciones específicas. ¿Sabes qué es lo que falta? ¿Cómo accionarlo? ¿Cómo accionarlo? Que la gente sepa cómo acceder a la justicia ambiental, porque es caro. O sea, pagar un abogado, y primero encuéntrate el abogado, ¿sí? A ver dónde está el abogado que quiera defender tu caso. Cuando estuve en la Procuraduría General de la República, recordarás, pues me mandaron llamar como especialista por el tráfico de Totoaba. No era el tráfico de Totoaba, el problema era la pérdida de la vaquita marina. Y cuando ya relaciono yo que no es la vaquita marina, sino es el tráfico de Totoaba lo que hace perderse a la vaquita marina, fue muy impactante porque sabemos cómo resolver el problema. Y el problema es que no se hace nada para resolverlo, porque ya trascendió el problema a áreas en las que es muy difícil tanto la ciudadanía como las autoridades incursionar. Y estamos hablando de la delincuencia organizada. Entonces, es muy difícil porque ya las perspectivas que vemos para el futuro de cómo defender el ambiente, yo hace 30 años,
me acuerdo perfectamente que vi una conferencia en la Facultad de Derecho acerca de el narcotráfico y la pérdida de los bosques, la pérdida de biodiversidad en los bosques. Y entonces, así como que se les hizo medio raro, este bicho raro, Elena Ruth Guzmán, que anda levantando ámpula aquí con el narcotráfico y demás, así como que me vieron de veras, te ven como bicho raro. Y fíjate que leyendo la reforma que se está haciendo, que ya está a punto de aprobarse la regulación de la cannabis, se llama, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Me pareció tan interesante que se dijera, o que en los estudios que se hizo para esta ley, el estudio tiene más de 400 páginas, cerca de 400 páginas. Y fíjate, dicen, el 86 personas de la gente que consultaron, de las personas, coincidieron que la regulación de la cannabis permitirá al Estado reorientar sus políticas públicas, favorecer el desarrollo alternativo a medios de subsistencia sostenibles enfocados a combatir la pobreza. Entonces, es así como retomar, caray, como que sí había una relación entre la siembra de marihuana, la siembra de cannabis, con el medio ambiente. Pero hace 30 años la gente no lo veía, lo veíamos algunos, al menos yo sí lo vi. Y ahora, bueno, el 97% de la gente que participó, que fue académicos, sociedad civil, gobiernos y cámaras de comercio y demás, dice el 97% de los participantes califica como positivo y muy positivo el impacto de una adecuada regulación del cannabis para que pueda tener el desarrollo económico nacional. Para que el desarrollo económico nacional va, la regulación que se hace con esta ley de la marihuana, imagínate que va a regular la cannabis para tener desarrollo económico nacional y para combatir la pobreza. Pareciera así como de locura, ¿verdad? Que estamos hablando de que la hierba, como se le dice comúnmente, que la hierba venga a traer beneficios. Y bueno, pues hasta se va a crear ya un instituto mexicano para la regulación del control de la cannabis. Y está este proyecto ya nada más está en el dictamen de Comisiones Unidas de Justicia y Salud. Y bueno, está a punto de que sea ya una ley definitiva. Entonces, creo que esto es algo tan importante, hablar de temas que a lo mejor nos parecieran que van en contra, pero si nosotros lo vemos desde el otro punto de vista, pues yo creo que sí vale la pena aprobar. México ha sufrido una guerra sin cuartel, una guerra contra el narcotráfico sin cuartel, y que en otras partes del mundo pues la están ganando a la vez. Puede uno pensar más inteligentemente, pero ¿qué pasa aquí? Que aquí lo que necesitamos es educación. Necesitamos educación, necesitamos que la gente sepa, Y yo creo que hay en la parte de México, la parte cultural de México, si nosotros la reforzamos con políticas públicas, que eso es lo que nos falta, las políticas públicas que vayan y hagan un trabajo que no se ha hecho, pero eso tiene que ver los políticos, tienen que ver la academia, tienen que ver la sociedad civil, tienen que ver las cámaras de comercio, de industria, todo lo que es la iniciativa privada. Tenemos que caminar en conjunto, si no, no se puede, porque unos jalan para un lado,
otros jalan para el otro. Y eso no puede ser porque se dividen los pueblos, se dividen por opiniones que desde mi punto de vista tienen que estar sustentadas. Si no están las opiniones sustentadas, va a ser muy difícil y hay que educar, la gente tiene que estar informada y educar. Yo creo que se necesita una política pública muy importante que es la de educación ambiental, que no la ha habido, no la ha habido. Tenemos manchitas, Semarnat tiene un pedacito, las universidades tienen otros pedacitos, las escuelas tienen, educación tiene un pedacito, pero yo creo que es muy importante la educación y la educación jurídica, la educación de que hay normas y de que estas normas se deben de cumplir y de que estas normas tienen sanciones. Voy a hablar nada más así súper rápido de la Procuraduría Federal del Ambiente, en donde me parece increíble que no tenga los dientes que necesita, los dientes que necesita para poder actuar. Llevamos no sé cuántos años, 92, pues llevamos 30 años casi de la Profepa, de la PAOT, y no tiene dientes, no pueden hacer cosas, están limitados. ¿Cómo puede ser eso? Y no solamente están limitados en cuanto a su acción, sino están limitados en cuanto a su conocimiento, porque se vuelven, yo siento que los trabajos que están en la persecución de delitos ambientales están como muy acomodados a la burocracia y hacen lo mínimo, ya no incursionan en más. Y yo creo que ha habido así como, podría decir, no es un retroceso, sino un detenerse la acción de las autoridades, en este caso, de la investigación. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la fiscalía, que fue una fiscalía que se creó especialmente al interior, no se hizo reforma, no llegamos a la reforma de la ley orgánica de la Procuraduría, pero yo dejé 2 investigaciones en relación al tráfico de Totuaba con nombres y apellidos, con lugares exactos en donde se podía ir y detener a las personas. Hacer todos los trámites internacionales porque es un delito que trasciende las fronteras. China, Corea, y yo me atrevo a decir que Japón, ¿sí? Están involucrados en esto y se hacen de la vista gorda. Los gobiernos se hacen de la vista gorda y los nuestros también se hacen de la vista gorda porque no quieren tener problemas, no se quieren meter en problemas, cuando lo que para mí debería de ser importante es, vamos a detener esto, no puede seguir así. Yo creo que mientras no se tomen decisiones estrictas sobre lo que la ley dice y lo que se debe de hacer, y lo dejemos al compadrazgo y a que son mis amigos, y que qué bien me llevo con Japón, y qué bien me llevo con China, y qué bien me llevo con todos aquellos que son unos traficantes de los recursos naturales de nuestro país, porque no solamente es la totuaba, son los citácidos, son las serpientes, son la madera, en fin, ¿para qué te digo más? ¿Sí? Tú lo conoces, tú lo sabes, y yo creo que nuestro público también lo sabe. Y todos los días aparecen gente que la agarran, pero son mulas, no son los verdaderos, ¿sí? Son los verdaderos. ¿Por qué? Pues porque todo esto está entramado en los 50 y tantos delitos
en los que nuestros países están metidos. Buscaglia lo dice muy bien. Mientras haya pornografía, mientras haya la venta de los discos, la piratería, la gente dice, ay, no, la piratería no, pues nosotros no hay problema, podemos comprar piratería, pero la piratería, atrás de la piratería está la delincuencia organizada, ¿qué no lo saben? Atrás de ir al bosque y tomar los pájaros y las especies y llevárselas, hay delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada, ¿cómo la detenemos, mi querido Carmelo? Nosotros somos ciudadanos, somos maestros, somos abogados, bueno, pues no podemos, aunque queramos. Elena, Ruth, creo que nos has dado un paseo vertiginoso, hasta mareador por toda la problemática que significa no solamente la construcción de las leyes que ya tenemos, sino su cumplimiento o cómo empujar al cumplimiento de estas leyes. Pasaste rápido, pero sin embargo, estas legislaciones, estos acuerdos internacionales como CITES, que sí tiene dientes, y por eso los embargos, ¿no?, que hemos sufrido, el del atún, encubierto de temas ambientales, también, o ahora sobre Totuaba y Vaquita, ¿no? O bueno, ya citaste los pericos y también es un gigantescos negocios. ¿No dirías, pregunto y te dejo algunos cuestionamientos para que tú puedas cerrar con tus reacciones, con comentarios que consideres convenientes? ¿No sería que habría que así, como en otras áreas de lo que citas tú, delincuencia organizada, aquí también tendría que haber un área de inteligencia, de inteligencia contra los crímenes ambientales, más que capacidad de fuerza o más que comando y control, sino inteligencia, porque como dices, delincuencia organizada, pues es con inteligencia lo que hay que enfrentarla, no con fuerza policíaca, ¿no? Porque si no les cortas los flujos financieros, pues de todos van a seguir sobreviviendo, y como tú citaste hace un momento, pues agarran los operativos, digamos, agarran pues a las mulas, ¿no? A los de a pie, pero los otros siguen. Te dejaría ese punto. Y el otro, cómo el andamiaje jurídico de México, que a veces parece virtuoso, pero cómo se nos enreda en los debidos procesos, o cómo su implementación es tan pobre, el cumplimiento, porque hay un abismo entre la legislación teórica, digamos, existente, y sus cumplimientos. Por seguro porque digo, ya también lo dijiste de pasadita, de cultura ambiental, cultura de la legalidad, ¿no? Más que apostar a sistemas de inspección y vigilancia, ¿no? De comando control, que resultan poco productivos. Pero ¿qué pasará ahora, Elena Ruth, cuando nos enfrentamos ahora en el TEMEC con un capítulo ambiental que va a tener dientes, y para que nos llevara a controversias con nuestros vecinos del norte, en donde tenemos acuerdos comerciales y tendrá impactos pues económicos? En esta no sutileza con la que tú abordas este entramado entre lo económico ambiental y dónde predomina lo ambiental, dónde predomina lo económico. Déjame decir que el temor también del público común y corriente, de nosotros, los ciudadanos, los peatones, diría Jaime Sabines, el temor que tenemos a veces a quedarnos atrapados en el pantano de la judicial, de los La judicialización jurídicos, de lo judicial, que no tenemos una percepción que realmente sean sistemas que te alcancen a llevar a la justicia, ¿no? Te quedas en el camino, y entonces, bueno, esa desconfianza, esa falta de cultura, digamos, y de nuestras estructuras hacen que no podamos llegar al final. Déjame decir algunos comentarios que nos están llegando por aquí. Bueno, ante todo esto dicen que, bueno, pues a ver cuál es el papel de los abogados, pues entre todo esto que mencionaste tú, y bueno, yo creo que lo abordaste de alguna manera. También tenemos inquietudes sobre las
constancias, perdón, esas las podemos contestar en breve. Pero bueno, con eso te dejaría, tal vez la última provocación que te quisiera dejar es esta sabiduría de nuestros pueblos originarios, pero en algunos casos muy virtuosa, desde luego, en cómo viven en armonía con la naturaleza, y a lo que tú te refieres, con este principio que está de inubio pro natura, Sí, inubio pro natura. donde los elogios que haces a este principio es que predomine el jerarquizado, pues el recurso natural o la naturaleza, pero también parece como si el hombre no fuera parte de ella, ¿no? Pues nos tenemos que reconocer implícitos ahí, porque si no, pues entonces no estamos viendo la manera, dicen, sistémica, compleja, holística, todas esas cosas, ¿no? Te lo dejo entonces porque también seguro los conocimientos comunitarios de pueblos originarios pues han sido valiosos en esto, que no se reflejan a veces en legislación, ¿no? Sino en usos y costumbres, ¿no? Hay una disparidad, digamos, que no refleja eso. Te lo dejo para que hagas tus comentarios finales con que nos quieras dejar todavía más asombrados de este panorama legal. Adelante. Pues mira, yo creo que han sido muy pocos los juicios que realmente llegan a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? No son así tantos, y a los tribunales colegiados cada día están llegando más. Ya creo que ya incluso ya hay una compilación de resoluciones judiciales en materia ambiental. Pero más que eso, yo creo que sí tenemos el desarrollo del derecho, pero estamos hablando del desarrollo del derecho. Y este derecho todavía le falta la doctrina, ¿sí? A este derecho ambiental no tiene doctrina suficiente. Es tan amplio, compañero, que bueno, pues yo espero que Dios me preste vida para empezar a escribir algo de doctrina acerca de esto, pero pues los primeros 30 años pues fue de aprendizaje y he crecido junto con el derecho ambiental, ¿sí? Entonces, porque no existía, mira, cuando yo di una conferencia en 1900, que fue en el 92, sobre desarrollo sustentable, así mi compañero, que era el moderador, me volvió a ver y me dijo, ¿y eso con qué se come? ¿Sí? Estoy hablando 92, ¿sí? Y estamos ya a 30 años de esto, y apenas estamos entendiendo el desarrollo sustentable, y apenas estamos entendiendo la legislación ambiental y cómo se da. Pero no es eso, sino que yo siento, y mi experiencia personal como maestra, como mujer, como ciudadana, como persona que ya a estas alturas de la vida, que coincidimos en edades, ya podemos decir cosas que antes no las podíamos decir porque todavía no las veíamos, ¿sí? Pero no se trata de tener una diarrea legislativa, ¿sí? Se trata de que lo poquito que nosotros tengamos se cumpla, ¿sí? Y ese es el quid del problema. Porque ¿para qué quieres toda esta legislación? ¿Viste lo que te mandé, no? O sea, titipuchali, titipuchali, titipuchali. Y además tuve que actualizarla porque ya habían cambiado nombres y más santo cielo. Hasta me cambiaron los nombres de las comisiones de las cámaras, ¿sí? Que le aumenta que nada más uno recursos naturales y el otro desarrollo sustentable. O sea, cambios ínfimos. Cuando lo que en realidad se requiere es que se aplique, es que la gente lo conozca, es que la ciudadanía entera, y es ahí donde tenemos que motivar. Yo no sé, José Carmelo, pero yo haría un canal ambiental, y a todos les metería aquí 1 hora de que tienes que aprender cómo se produce el agua, las fábricas de agua, ¿dónde están? A ver,
Sí, o sea, como antes decían los niños, a ver quién, que le dicen al niño, ¿y quién lava la ropa? Huber, pues no lava la ropa, te la lava tu mamá, te la lava en tu casa, y hay un lavadero y hay agua, ¿sí? Así tenemos que enseñar. Y, y no es suficiente, no, diría una un versículo bíblico, es mucha la mies y pocos los obreros. Es la realidad. Elena Ruth, muchas gracias por estar en Baja California de esta manera. Sé que al principio tuvimos unos minutos ahí porque pues no todos somos millennials como pues tan actualizados y la tecnología nos jugó unos chistes ahí. Te agradezco mucho que además al público le explicaría que Elena Ruth Guzmán nos mandó una presentación muy documentada del derecho y historia y etcétera. Y luego finalmente, con una manera muy dinámica y espontánea, que casi terminó con estas transparencias poquitas, pero creo que con el resultado más estimulante que los cursos largos que a veces nos echamos de derecho ambiental sin entender bien a bien. Muchas gracias, Elena Ruth, gracias por compartir con nosotros una parte de nuestra experiencia y le diría a nuestro público y te presumiría a ti que acá tenemos una ley estatal de cielo limpio y Ay, qué tiene que ver bonito. por la luminosidad de las ciudades, pero tiene que ¿Ya ver ves? para proteger la oscuridad para el Observatorio de San Pedro Mártir, Ya, porque tenemos un sitio de observación astronómica muy importante en el mundo y parte de eso es la luminosidad de las ciudades que le perjudique la observación astronómica y entonces hay una ley estatal en ese sentido y bueno, pues entonces eso me da para presumir parte de la legislación en Baja California. Con eso, nos y a mí me despedimos gustaría de ti. decir algo, José Carmelo. Tú Adelante. comentaste algo que me gustó mucho y que yo creo que para el público y para las personas que escuchan, me parece muy interesante que hayas hablado sobre la inteligencia criminal ambiental. Yo creo que por ahí se pueden resolver muchos de los problemas, porque en verdad los operativos, lo que me tocó ver, no es crítica, pero no son como lo que uno espera que ver, ¿no? O sea, con todo lo que es la inteligencia, ¿verdad? Pues para eso tenemos la inteligencia, para poder hacer las cosas y ser asertivos y no nada más dar golpes a lo loco, ¿sí? Así es que yo agradezco mucho tu atención y tu invitación y la del público que nos está escuchando, pues también agradezco mucho y pues muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Y ya Gracias. hablaremos del Temec, el Temec que ahí Ya es, nos faltó. no, Fíjate no que nos faltó, pero bueno, sí. eso más adelante. Lo veremos en otra ocasión. Sí, realmente los temas son muy abundantes y muchos para abordarlos aquí. Nos interesa mucho la cuestión internacional por la frontera, que tú sabes, estamos acá viviendo diariamente, vivimos la frontera en la piel del país. Finalmente quiero agradecerle a nuestro público por acompañarnos, ya nos pasamos unos minutos y decirles que el próximo jueves vamos a hablar en pregunta sobre las ciudades sostenibles y Javier Sánchez, un académico experto de la Ibero, con muchos años en Ibero de Puebla, nos va a acompañar y vamos a platicar. Entonces, los esperamos el próximo jueves de Desarrollo Sustentable a las 6 de la tarde, por estas mismas Facebook y YouTube del Centro de Innovación y Gestión Ambiental del SIGA. Así que muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo jueves. Gracias a todos.